Luego de la caída de Abimael Guzmán, por años, los Quispe Palomino han venido dominando tierras cocaleras en el Braem. A la par, han ido adoctrinando niños con ideas subversivas. Pero ¿quiénes son realmente los Quispe Palomino y cuál es su vínculo con Abimael Guzmán y Sendero Luminoso? ¿Cómo se convirtieron en un clan familiar de ideología marxista-leninista dedicado al narcoterrorismo y cómo fueron cayendo sus cabecillas hasta el día de hoy? La historia de esta familia, que esconde un sinnúmero de crímenes, se la contamos en la siguiente crónica. Tras un reciente e importante trabajo de inteligencia efectuado por DIRCOTE, se pudo detener a 4 integrantes del grupo terrorista que viene operando hace muchos años en la zona del Braem, entre los cuales se encontraban Víctor Quispe Zúñiga, alias Josecito, y Hugo Quispe Vargas, alias Gabrielito, ambos hijo y sobrino del cabecilla del militarizado Partido Comunista del Perú, Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José. José ahorita se ha quedado sin su guardia dorada, como él mismo llamaba a sus hijos, la guardia dorada que tenía su círculo más cercano que lo protegían. Al estar sin ellos, pues se siente de alguna manera vulnerable. Los capturados formaron parte de los pioneritos en su niñez. Se criaron en el Braem y pertenecían al clan familiar de los Quispe Palomino. Tuvieron la desdicha de crecer rodeados de violencia, adoctrinados y formados para ocupar cargos importantes en el tiempo. Desde niños ellos han sido formados tanto política como militarmente, preparados para sucederle en cualquier momento a Víctor Quispe Palomino. Si bien no tuvieron la suerte de crecer como niños comunes, Víctor Quispe Zúñiga y Hugo Quispe Vargas con el tiempo terminaron adaptándose a ese clima de masacres, secuestros y narcotráfico, manejando armamento peligroso y participando de atentados contra la comunidad. Ellos nacieron en el Braem, mientras eran niños pues no tenían la culpa de estar ahí, sin embargo llegan a la pubertad, llegan a la juventud y a la adultez, donde ya saben lo que están haciendo es bueno o es malo, ¿no? ¿Será acaso que les tocó correr la misma suerte que a sus progenitores, los hermanos Quispe Palomino, entre los cuales se encuentran Víctor, alias Camarada José, Jorge, alias Camarada Raúl, y Marco Antonio, alias Camarada Gabriel, quienes fueron implantados por su propio padre de una ideología sesgada y llena de odio desde su juventud? Vienen desde sus ancestros. Es su padre quien toma la idea de ser un socialista extremo. Se trataría de Martín Quispe Mendoza, quien se encargó de educar a sus hijos bajo los dogmas del marxismo, leninismo y maoísmo, doctrinas fundamentales del pensamiento Gonzalo. Sí, según la historia, el padre de los Quispe Palomino, ¿no?, tuvo relación con Sendero Luminoso en sus inicios, ¿no?, y él fue que los integró a sus hijos a esta organización terrorista, ¿no?, Sendero Luminoso, especialmente en la zona del centro, lo que era el Comité Regional Centro. De esta manera fueron los hermanos Camarada José, Camarada Raúl y Camarada Gabriel quienes siguieron el legado de su padre. Se sabe que incluso desde jóvenes tuvieron participación en atentados de gran magnitud en la época de Sendero Luminoso. José y también Raúl participaron del atentado de Lucanamarca. Fue donde murieron muchas personas asesinadas por Sendero Luminoso, ¿no? Y ellos en algunas declaraciones también afirman esa situación, que participaron en ese atentado terrorista de Lucanamarca, que fallecieron muchas personas, muchos inocentes. Años más tarde, con la captura de Abimael Guzmán, se formarían 2 facciones senderistas. Los hermanos Quispe Palomino pertenecerían al grupo liderado por el terrorista Óscar Ramírez Durant, alias Feliciano, quien se opuso a los acuerdos de rendición de Abimael y cuyo campo de acción se consolidaría en el Braem, junto a los hermanos Quispe Palomino. Y ellos reniegan de Abimael Guzmán, porque a Abimael Guzmán se le habían encontrado videos y así se ha capturado. Ellos dicen que Abimael Guzmán era un revisionista, o sea que era un traidor al partido.
Como consecuencia de eso, los 3 hermanos emigran al BRAE. ¿Por qué? Porque era la zona más segura para ellos. Y en la forma que tienen de trasladarse, llevan a muchas personas con ellos. Tras la captura del camarada Feliciano en el año 99, sería Víctor Quispe Palomino, camarada José, quien asumiría el cargo de dicha organización terrorista. Prácticamente le usurpa el poder al camarada Feliciano, porque Feliciano es capturado y él se queda como jefe en el BRAE. De esta manera, los 3 hermanos llegan a apoderarse del control de esa zona, pero años después, a Víctor Quispe Palomino, camarada José, le tocaría enfrentar la muerte de sus 2 hermanos en distintos contextos. A partir de ese entonces, se encargaría de asumir y fundar el militarizado Partido Comunista del Perú. Víctor Quispe Palomino, el camarada José, hace años que sabe de que él no tiene ninguna capacidad para hacer un grupo político que ahora lo llama el militarizado Partido Comunista del Perú. De acuerdo al ex jefe de la DIRCOTE, Héctor John Caro, el camarada José lideraría un movimiento ideológico con un falso discurso de luchador social para no ser visto como lo que en realidad es, un narcotraficante. Este sujeto no debe mirarse tanto como terrorista, claro, por el daño que hacen, sí, pero en realidad es un auténtico narcotraficante. Se podría pensar que luego de la reciente captura a su hijo y su sobrino, Víctor Quispe Palomino se encuentre debilitado por haber perdido a su sucesor. Sin embargo, no sería razón para que se dé por vencida su sanguinaria lucha. Nosotros decimos de esa forma, no le queda más que rendirse, pero ellos no se van a rendir, porque de por medio está la razón de su trabajo de esa zona. Y la razón de su trabajo de esa zona es precisamente el narcotráfico. Se sospecha también que podría estar preparando alguna represalia, pero las autoridades vienen trabajando para seguirle el rastro. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional están preparadas y listas para esta eventualidad. Ya han sido advertidos con los informes de lo que podría pasar más adelante. Con estos avances, se espera que la captura del camarada José sea solo cuestión de tiempo. Pareciera que el objetivo está cada vez más cerca. El grupo de policías y militares que están en la zona están actuando de una manera muy inteligente, muy capaz. Muy pronto vamos a tener novedades o la muerte de Víctor Quispe Palomino o la captura de él, y con él se termina todo. El panorama es alentador, sin embargo, no podemos adelantarnos a cantar victoria aún. Por lo pronto, se espera que la caída del camarada José, el último de los hermanos del clan Quispe Palomino, se ponga fin a esta organización narcoterrorista que viene operando a diestra y siniestra en el BRAE. Para hablar de la historia que se esconde detrás de los Quispe Palomino, ya se encuentra en mi mesa el ex jefe del GEIN y uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán, el general Marco Miyashiro. Gracias por estar acá, general. Buenas noches, señor Diego. A sus órdenes. Varios puntos que quiero que nos ayude a entender esta noche, si es posible. Para empezar, ¿qué vinculación tiene Sendero Luminoso con el militarizado Partido Comunista del Perú? Para mí la vinculación es total y nunca se ha roto, porque en ningún momento vamos a poder apreciar que ellos están en contra de lo que es Sendero Luminoso, pero han cambiado su nombre. Se hacen llamar el militarizado Partido Comunista del Perú y que no siguen los lineamientos de pensamiento Gonzalo. Pero eso, dentro de las izquierdas, es una práctica sumamente común.
siempre se fraccionan. Y para ponerle un ejemplo práctico, antes de que Sendero Luminoso comience el inicio de su llamada lucha armada, 17 de mayo de 1980, del Partido Comunista Peruano, ellos se escinden en bandera roja, cambiaron el nombre, y luego buscan cómo acopiar, cómo aglutinar personas, y en un momento dado dijo, nosotros ahora somos maoístas y ya no moscovitas. Y en el Perú, en el año 1964, hay esa primera gran división entre moscovitas. Los que seguían a Lenin y a Mao. Seguían a Lenin y a Mao, efectivamente, ¿no? Y se seguían fraccionando, por ejemplo, dentro de los moscovitas, el MIR, y así sucesivamente, pero recuerde una frase que siempre lo repetía Aymer Guzmán en sus primeros años, el gran salto. ¿Y qué significa el gran salto? Que ya pasaban de ser ese partido con la politiquería de la división propia de toda la izquierda a ser, ellos mismos lo decían, un partido revolucionario. Entonces nada impide de que, dadas las circunstancias en un momento dado que pueda transcurrir en el Perú, han fracasado para inscribirse como partido político, Sendero Luminoso, a través de CONARE o a través de Movadef. Entonces, en cualquier momento, dan un gran salto y ahí tienen a una avanzada armada en toda la zona de Brain. Porque hay versiones, ¿no? Algunos dicen que sí, es Sendero, y otros dicen que se pelearon, lo tildaron de revisionista a Abimael Guzmán y fundaron el militarizado Partido Comunista del Perú en el Braem, dedicándose al narcoterrorismo aparte, ¿no? Ese es un factor sumamente importante porque ¿por qué ellos comienzan a actuar en esa zona? Porque se salen del Comité Regional Centro, que es Junín y Pasco, y cuando cruzan hacia la zona de Guayaga, se dan cuenta que la población de estos centros poblados era mucho más fácil de captar, porque tenían ya un cuidado. O sea, no podían estar con las fuerzas legales porque se dedicaban al tráfico de drogas. Entonces ellos apoyan el tráfico de drogas y los traficantes de drogas se le pliegan totalmente a las órdenes de Sendero Luminoso. Lastimosamente son poblaciones que se dedican al cultivo de la hoja de coca. Y el cultivador de la hoja de coca, lastimosamente, siempre ha sido el más explotado, sea por Sendero Luminoso o sea por los mismos traficantes de drogas. O sea, entonces hay un interés económico. ¿Pero por qué se le la hipótesis es de que se le plegaron a narcos ya existentes que ya operaban de ahí? ¿Y por qué necesitarían ellos que se le plieguen? ¿Por qué aceptarían? ¿Qué ganan ellos? Que los senderistas alejen a la fuerza del orden y ellos se quedan dominando todo el terreno. Es por eso que en cada lugar donde incursionaba Sendero Luminoso nombraban sus autoridades. Y esas autoridades dejaban que el tráfico ilícito de drogas sea una situación normal para ellos. Pero no podían vender a la ciudad. Todos los terrenos tenían que ser cultivados con hoja de coca y el campesino cocalero solamente cultiva para su alimentación, pero no vender a las ciudades, porque eso significaba precisamente la estrategia de las 4C, camino de cercar las ciudades desde el campo. Y así querían ellos conquistar toda la cadena de los Andes. Lo que se especuló a inicios de años con las protestas y el bloqueo de carreteras en cierta medida también, ¿no? Precisamente esos bloqueos de carretera, la toma de aeropuertos, han sido también la medida de protesta que los traficantes de drogas han incentivado en las poblaciones cuando hay erradicación de la hoja de coca, por ejemplo, y por eso es que no se erradica en la zona de Brain. Hace 10 días la DIRCOTE capturó a 4 terroristas clave de este clan que estamos hablando, ¿no? Del militarizado Partido Comunista del Perú, entre ellos el hijo y el sobrino del líder, Víctor Quispe Palomino, camarada José. ¿Cuán importante es esa captura? La captura de cualquier terrorista que esté actuando en esa zona
es importante, porque siempre tiene ese carácter disuasivo, ¿no?, para que aquellos que continúan bajo el yugo de Víctor Quispe Palomino puedan salir y limpiar su camino. Una cosa que le pregunté también la vez pasada, quisiera incidir en esto, es mucho se habla, todo el mundo habla de estrategias. Existe una estrategia en materia de seguridad ciudadana. ¿Considera que la hay, que es posible hacerla en estas condiciones? ¿Y cuánta responsabilidad recae realmente en el ministro y cuánta responsabilidad tiene el presidente? Quisiera que nos ayude a analizar eso. Bien, yo recurro a la sabiduría popular. Ya hay un adagio que es común actualmente. El vecino, el policía, el sereno, la Fuerza Armada captura, pero el delincuente después es liberado. ¿Quién lo liberó? ¿La policía, el sereno, el ciudadano? No, es el Poder Judicial y es el Ministerio Público. ¿Y en base a qué? En base al ordenamiento legal que actualmente nos rige, que es el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, en conclusión, mientras que no se cambie el Código Procesal Penal, no podemos hablar ninguna estrategia de seguridad ciudadana. Quiero seguir hablando de eso, pero tengo que hacer la segunda pausa comercial. Regresamos con el general Marco Miyashiro. Con el general Marco Miyashiro. General, el nuevo Código Procesal Penal, nos quedamos ahí, usted dice que ese es el gran problema que impide que prosperen los trabajos y los esfuerzos de la Policía Nacional del Perú. ¿Es así? Así es. Y uno de los ejemplos, cuando he sido miembro, representante del Ministerio del Interior ante la Comisión Multisectorial para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, Trujillo nos dio un ejemplo. Interviene un vehículo y los 4 delincuentes que iban en el vehículo le gritaban a la policía: que venga el fiscal, que venga el fiscal. Llamaron al fiscal. Cuando llega el fiscal, le gritan los 4 delincuentes al fiscal: que venga mi abogado defensor. Y está transcurriendo el tiempo. Llega el abogado defensor y, como era conocido de ellos, le dice: ¿dónde está golpeado el policía? Todavía no le preguntaba ni su nombre. Y el abogado ya le estaba preguntando: ¿dónde está golpeado el policía? Y cuando proceden al registro del vehículo y encuentran armas, ellos le gritan al fiscal: doctor, que conste en acta, mientras que usted no venía, ellos han estado ahí metiendo cosas en el carro. Okay, pero entonces la complicación principal que yo veo es que fuerza a que el fiscal esté presente en el operativo, y eso no siempre es fácil de lograr. Así es. El fiscal y la Fiscalía, el Ministerio Público, que merece todo el respeto, debe llevar la conducción jurídica, no la operativa. Porque eso es lo que frustra todos los elementos probatorios que la policía puede encontrar sin la presencia del fiscal. Entonces, para decirlo con absoluta claridad, este Código Procesal, el nuevo Código Procesal Penal, hace que la palabra de los policías no sea suficiente. No vale. No vale. Porque el titular, según la Constitución, y es desde el año 2004, es el nuevo Código Procesal Penal, y el conductor de la investigación es el fiscal. Entonces ese es el motivo por el cual vemos tanta captura y de ahí sale como periquito por su casa y se regresa nuevamente a la calle. Así es. Bien. Última pregunta, nos quedan 30 segundos, general. ¿Cuál es el estado actual de Sendero Luminoso del terrorismo en nuestro país? Y también quisiera que le hable, de ser posible, a los jóvenes. ¿Qué cosa es lo que no han comprendido los jóvenes? Muchos de los jóvenes no han comprendido que ya el Perú sufrió más de 20 años, ¿no?, la asonada terrorista de Sendero Luminoso. Y la situación actual es que ha cambiado de estrategia. Y ahora ya no se llama Sendero Luminoso y le pueden poner cualquier nombre, desde, por ejemplo, los autoconvocados, o otro nombre, ¿no?, Comité de Lucha, o Defensa del Pueblo. Qué bonito, hay alguien que defiende al pueblo. Pero el terrorismo y el pensamiento Gonzalo, que es la herencia que nos ha dejado el genocida Aymael Guzmán, sigue vigente. Bien, muchas gracias. Sí, breve, porque me están levantando de aire. Yo quisiera expresar mis condolencias por el fallecimiento del dirigente de Acción Popular, Elías Mendoza Jaderpergue, que fue mi jefe fiscal nacional.
gran scout y un político ejemplar dentro de la Asociación Scout Mundial. Gracias. ¿Ha fallecido hoy? Ha fallecido ayer. Bien. Gracias, general, por estar acá.